Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que podemos estar aquí. Quiero que empecemos con la exposición de la palabra en esta noche. Y quiero por favor que me acompañes en tu Biblia en primer libro de Samuel. Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer. Antes de empezar con el sermón, con el estudio del día de hoy, quiero mencionarte lo siguiente, o quiero, pues recapitular lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo David huye de Saúl. ¿Te acuerdas de ello, no? Cómo David huye de Saúl, pero también vimos cómo el pecado de David queda exhibido. ¿Y cuál fue el pecado que veíamos la semana pasada en David? La mentira, el engaño. ¿Sí te acuerdas, no? Veíamos algo muy trágico, porque a veces nos enfocamos en los personajes bíblicos, sobre todo estos personajes como el caso de David, el caso de Moisés, el caso de Abraham, ¿no? Y no les vemos pecado, no les vemos mancha, o sea, los vemos como perfectos, como una especie de Cristo, ¿no? De perfección, pero no fue así. Distan mucho de esa realidad, porque la realidad es que todos necesitamos de un redentor, todos, también Abraham, también David, también Moisés, todos necesitaron y necesitamos nosotros también de un redentor. No hay bueno no hay bueno ni uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay bueno ninguna persona. Ojo, a veces confundimos los términos. Por ejemplo, un término es es que hay personas que son buenas. No, ya lo hemos visto, ya lo he explicado. La palabra bueno, bíblicamente, de acuerdo al entorno bíblico, bueno no hay ninguna persona. Para nosotros sí, en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Sí, hay personas buenas, hay personas más malvadas, no hay personas malas. No, es que bíblicamente no hay bueno ni aún uno. Lo que sí hay es personas benevolentes. ¿Sí me explico? O sea, personas benevolentes, personas moralmente amables, ¿no? Pero eso no significa que sean buenos ante los ojos de Dios. Si tú quieres ver quién es bueno, bíblicamente hablando, ¿sabes cuál es el parámetro para ver quién es bueno y quién no? Dios mismo. Si una persona es igual a Dios o más que Dios, bíblicamente hablando, es bueno. No sé si me explico. Entonces, bueno, no hay ni uno. Bíblicamente hablando, ¿no? Solamente Cristo. Cristo es el único. Ahora, Dios mismo es el único, ¿no? Bueno, no hay ni uno. Hoy vamos a ver, la semana pasada vimos esto, cómo David huye de Saúl. Vimos el pecado de David, la mentira, el engaño. Y esto trae temor. Pero esto fue causa de ¿qué? El temor. Y vimos cómo el temor causa mentira, te lleva a la mentira, ¿no? El tener temor. Hay personas que le tienen temor a muchísimas cosas, ¿no? Y la semana pasada hablábamos de esto. Ahora, terminábamos y concluíamos con Salmos capítulo 34, ¿te acuerdas, no? Salmos 34 es una oración de parte de David, ¿para qué? Pues hablando en este momento en cómo él está luchando, batallando, y dice: busqué a Jehová, oré a Jehová y él me oyó. Y como veíamos, la clave para qué, para erradicar la mentira, ¿cuál es? Orar a Jehová, buscar a Jehová, y él nos libra de nuestros temores, nos libra de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto lo veíamos la semana pasada. El día de hoy, continuando en esta sintonía, porque viene esta persecución de parte de Saúl con David, y vamos en esta misma sintonía dentro de la narrativa bíblica, vamos a continuar con esto. Y quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo 22. Son un poquito de versículos, son 23 versículos. Vamos, por favor, si me haces el favor de seguirme con la vista, y vamos a ver el texto del día de hoy. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de ¿qué? De Adulam, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos.
y tuvo consigo como 400 hombres. Versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, ¿te acuerdas de Doeg? Doeg fue el de la semana pasada, que cuando estaba David con el sacerdote Ahimelech, ¿te acuerdas? O Abimelech, se encontraba ahí Doeg también, que era un siervo de Saúl. ¿Sí te acuerdas de él? Bueno, es este Doeg, edomita. Vamos a ver, dice: entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual lo consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, y dijo: hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Abimelech, tú y toda tu casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día, ¿a cuántos? 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres. Fíjate lo que hizo: niños, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Fíjate en el versículo 22 y 23 lo que dice David. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. ¡Wow! ¡Qué crueldad de Saúl! Pero esto es bien interesante, te voy a decir algo. Esto fue la consecuencia ¿de qué? Del pecado, de la mentira que dijo, ¿quién? David. ¡Wow! Te voy a decir algo. ¿El pecado trae consecuencias, sí o no?
¿El pecado trae consecuencias, sí o no? ¿Crees que las consecuencias sean igual, el pecado sea igual para el inconverso que para el cristiano? ¿Qué peso será? ¿Cuál tendrá más peso? ¿El pecado del inconverso o el pecado del converso? ¿De quién? Del converso. ¿Tú sabías que cuando tú cometes pecado deliberadamente y eres un convertido, tiene más peso? ¿Sabes por qué? Porque tú ya no estás en ignorancia. Y hoy vamos a ver este tema, que es muy interesante. El tema del día de hoy es consecuencias. Consecuencias. ¿Por qué, mis hermanos? Te voy a decir algo. ¿Tú crees que hay diferentes tipos de pecados? ¿Mande? ¿Así? ¿Será igual el adulterio que la mentira? ¿Y por qué para Dios es igual? Por ejemplo, ¿has leído los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos la segunda tabla dice, no matarás, ¿verdad que sí? No adulterarás, también dice. También dice, no mentirás, no robarás. ¿Será igual para Dios esos pecados? ¿Con el mismo peso, el mismo valor? Te voy a decir qué ocurre, Ojo, para Dios pecado es pecado, hermanos. Cualquier pecado es dolorosísimo. Así digas tú una mentira chiquita, según tu razonamiento, o digas una mentira grandototota, o asesines a alguien o no, para Dios pecado es pecado y el peso es el mismo, pero las consecuencias son las diferentes. No sé si me explico. Las consecuencias son las diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo un pecado de mentira a un asesinato deliberado, ¿verdad que no? Las consecuencias no van a ser las mismas, pero el pecado va a ser el pecado. Hoy vamos a hablar de esto, porque, mis hermanos, David dijo mentiras aquí, ¿sí me explico? Pero esta mentira condujo ¿a dónde? A la muerte. Y esto es bien interesante, porque aquí podemos ver una luz de cómo el pecado nos lleva a la muerte. El pecado trae consecuencias, y las consecuencias son sumamente graves, muy graves. No te imaginas lo grave que son las consecuencias del pecado. ¿Por qué crees que el mundo está como está? ¿Tú sabes por qué está? Por el pecado. No les gusta hablar de esto, pero esta es la realidad de las cosas. Esta es nuestra consecuencia. El mundo, conforme va avanzando, se está cayendo cada vez más y más a pedazos. Yo puedo ver cómo, puedo palpar, hermanos, no sé si a ti te toca o si tú lo alcanzas a ver, pero conforme vas viendo y vas analizando el mundo, yo veo cómo pedazos gigantotes se van cayendo y se va desboronando cada vez más y más. Y eso es algo que Jesús dijo, la maldad irá en aumento. No comprendo esas congregaciones que dicen, Señor, que haya paz, que haya paz. ¿Por qué quieres ir en contra de la voluntad de Dios? Si Jesús mismo dijo, la maldad irá en aumento. Y ante eso no hay quien lo detenga. La maldad irá en aumento, siempre. ¿Por qué? Por el simple hecho que Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Y sí o no, ¿verdad que antes la maldad era diferente a la de hoy? Pero seguía habiendo maldad, pero ahora es peor y cada vez va a ir aumentando más y más y más. ¿Sí queda claro esto? Vamos a hablar consecuencias. El tema del día de hoy son consecuencias y quiero empezar de la siguiente manera, antes de mostrar el esquema de mi sermón. Son 2 puntos, es muy sencillo puesto que es una narrativa muy sencilla y tiene que ver con el mismo entorno de la persecución. Checa, la consecuencia. Consecuencia significa hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. Por ejemplo, es el efecto, un efecto. ¿Sí me explico? Yo hago algo y va a traer consecuencias, ya sean buenas o sean ¿qué? Malas. ¿Has hecho algo que ha traído consecuencias negativas? ¿Has hecho cosas que ha traído consecuencias negativas más graves a largo plazo? ¿Verdad que sí? Las consecuencias de tu pecado. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios puede quitar a un alcohólico del alcohol? Claro. ¿Tú crees que ese alcohólico tendrá consecuencias en su vida futura por haber sido alcohólico en algún tiempo? Seguramente sí. ¿Y porque va a traer consecuencias Dios es malo? ¿Por qué? Porque son sus consecuencias de su pecado pasado. No sé si me explico.
Hay personas que caen en enfermedad más adelante, en un cáncer, en una enfermedad en etapa terminal, que en muchas de las ocasiones es consecuencia ¿de qué? De su pecado pasado. No sé si me explico. Y dices, es que ¿por qué Dios no me sana? Es que Dios, vaya, es consecuencia de tu pecado. No sé si me explico. Dios ya te rescató de la muerte eterna, pero hay consecuencias. Todas nuestras acciones, hermanos y hermanas, tienen consecuencias. Todas, buenas o malas. Todas. Ahora bien, a largo plazo o a corto plazo. El esquema de mi sermón es el siguiente. David huye. Y David está huyendo. Tú puedes decir, es que David está huyendo y es algo que Saúl, está haciendo y está actuando de una manera deliberada. Y sí, no tenía causa Saúl, ¿verdad que no? No tenía causa. David no le había hecho nada a Saúl. Al contrario, le había servido. Pero ¿qué pasa? Dios está utilizando el pecado de Saúl para trabajar ¿con quién? Con David. Como contigo. ¿A poco no? Dios utiliza cosas a tu alrededor. Utiliza al inconverso, utiliza al impío, al pecador, en tu trabajo o alrededor. ¿Para qué? Para que tú crezcas. No sé si me explico. Dios utiliza cualquier medio para que tú crezcas, porque eres su hijo. Ahora bien, Dios huye. El punto 2 es la consecuencia del pecado de David. Ojo, el pecado, hermanos, va a traer consecuencias a tu alrededor siempre. Mira, hay personas que me dicen, no, pero es que yo no le hago daño a nadie. ¿Has escuchado esa frase? ¿Mande? Porque cometes un pecado del que quieras. Es que yo no le hago daño a nadie. Pero eso es una mentira demoníaca. ¿Por qué? Cuando tú cometes mentira, ¿sabes? Le estás haciendo daño alrededor. Te estás haciendo daño tú y estás generando un daño alrededor de ti. Hay personas que llegan conmigo y me dicen, pastor, me gustaría que me diera un consejo. Sí, y me dicen mentiras. ¿Cómo crees que será mi consejo? Mentiroso. Hasta me envuelven en su mentira. O sea, yo ni siquiera me hacen un mentiroso a mí por la mentira de él. Y luego me dicen, y me ha tocado escuchar, no, pastor, usted me dio un consejo y no me funcionó. Pues no, pues porque me hablaste con mentiras. No sé si me explico. Pues claro que no te funciona. Si me hubieras hablado con la verdad, yo te hubiera hablado con la verdad. O hay personas que se acercan conmigo, pastor, me gustaría que me diera un consejo. Y siempre les digo esto. ¿Quieres el consejo bíblico o mi razonamiento? Y me dicen luego, ¿cuál pedirías tú? Y todos me dicen eso, ¿no? Pero cuando se los digo, dice, ¿y tu opinión? O sea, al final me dice, ¿y tu punto de vista cuál es? Y le dije, pues no, que querías el bíblico. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque vemos que es complicado. Vemos que con Dios las cosas son tajantes. Y ¿sabes qué? Queremos buscar cómo rodear las consecuencias. No sé si me explico. Los efectos. No queremos tanto. No es para tanto, hermano. No es que sea para tanto para mí. Es que bíblicamente para Dios es para tanto. No sé si me explico. Y yo prefiero, hermanos, hablar con este libro y de acuerdo a este libro, que de acuerdo a mi conciencia y a mi concepción de las cosas. ¿Sabes por qué? Porque este libro fue escrito por Dios, inspirado y exhalado por Dios. Y yo soy pecador, redimido por gracia, pero sigo siendo pecador, influenciado por mis motivaciones personales. ¿Sí me explico? Vamos a ver, por favor, el primer punto de mi esquema, que es Dios huye. Fíjate lo que dice, David está en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, Adulam era una región, en realidad, era una región. Adulam no era, yo quiero mencionar lo siguiente, Adulam no era una cueva en sí que se llamara la cueva de Adulam. No sé si me explico. Sino que era una región, una zona en donde se llamaba, ¿cómo se llamaba? La cueva de,
y se le puso por sobrenombre la cueva de Adulam. Adulam significa refugio, refugio. Eso significa Adulam. Ahora, esto es muy interesante porque David se encontraba ahí, huye y se encuentra en esa cueva. Y por azares del destino, que yo sé que no son azares del destino, sino que son diosidencias, ¿sí? La familia de David se entera. David tenía familia, ¿te acuerdas? Tenía 7 hermanos y David era el octavo, era el menor de 7 hermanos. Los hermanos mayores eran parte del ejército ¿de quién? De Saúl. Eran soldados, sabían pelear. Ellos desertan del ejército y se van con su hermano a ayudarle. Ahora, se va también su papá Isaí, ¿te acuerdas de su papá? Y su mamá también. Aquí es donde aparece la madre de David, nada más. Pero no aparece su nombre, solamente la madre de David. Y se llegan a la cueva de Adulam. Y no nada más eso, sino es que llegan 400 hombres entre deudores, estafadores, como yo le llamo así, pura selección mexicana, puro seleccionado. Fíjate, deudores, malhechores, perseguidos, y por lo general, la mayoría de los comentaristas hacen esta narrativa o mencionan esto, que estos malhechores habían sido expulsados del reino de Israel. No sé si me explico. Eran perseguidos también por el rey y habían sido expulsados del reino. Y eran 400 hermanos. Ahora bien, estos forman un ejército o respaldan ¿a quién? A David, ¿no? Quiero que vayamos más adelante porque en el versículo 3 dice, capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo 3, y dice lo siguiente: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. A ver, espérame. Cuando yo leí esto dije, ¿por qué David se fue a Moab? Los moabitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Pero ¿sabes por qué? Porque la bisabuela de David era moabita. ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Y sabes quién era? Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Hay un libro que se llama Ruth. ¿Sí te acuerdas? Quiero que vayamos por favor a Ruth. Está antes del primer libro de Samuel y confirmemos esto. Porque yo decía, ¿por qué se fue a Moab? Porque David tenía descendencia moabita, o sea, tenía sangre moabita. Checa lo que dice en Ruth. Ruth se encuentra después de Jueces. Es un libro chiquitito. Esta historia de Ruth y Noemí, ¿te acuerdas? Noemí era la suegra de Ruth y Ruth se casa con Boz. No sé si recuerdas esta historia, es una historia muy romántica ahí en el libro, en la Biblia, que se llama el libro de Ruth. Quiero que vayamos a Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boz, pues, tomó ¿a quién? A Ruth. En el versículo 13 nos encontramos del capítulo 4 del libro de Ruth. Dice: y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían, verso 14 de Ruth, capítulo 4, versículo 13, ya vamos en el 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre está celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí, que es la suegra ¿de quién? De Ruth, dice: Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Verso 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de ¿quién? ¿Padre de quién? ¿Padre de Isaí? ¿Padre de quién? De David, ahí está. ¿Quién fue la mamá de David? Digo, de Isaí. Bueno, de Obed, perdón. Ruth. ¿Sí te fijas? Ruth. Entonces David, pues tenía parientes moabitas por su descendencia. ¿Sí te fijas? Porque Ruth era moabita. ¿Quieres ver esto? Vamos a Ruth capítulo 1, por favor. Dice, en el versículo 2,
capítulo 1 de Ruth, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de ¿dónde? De Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, dice, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres ¿qué? Moabitas. Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era ¿qué? Ruth. Ahí está, moabitas, ¿sí? David tenía sangre moabita. ¿Sí queda claro esto, mis hermanos? Entonces, por eso David, en este momento, fíjate, yo me quedé impresionado con la providencia de Dios y la soberanía divina. ¿Cómo Dios eligió a una mujer moabita en su providencia y en su soberanía? ¿Por qué? Porque sabía que David se iba a refugiar en el pueblo de Moab, enemigos de quién, de Israel, para proteger a quién, a su ungido, y ese ungido se llamaba ¿cómo? David. ¿Te fijas cómo Dios programa todo en la historia de una manera magistral, con unas pinceladas majestuosas y perfectas? Me encanta, el Señor me encanta. ¿Sí te fijas? Así es que lo que está sucediendo en tu vida, créeme, Dios lo pinceleó y lo armó de una manera perfecta y precisa en tu vida hasta el día de hoy. Y gloria a Dios por eso. Quiero regresar a primer libro de Samuel, capítulo 22, por favor. En el versículo 3 dice que David va, del versículo 3 al 5, David llega a Moab, a Mizpa de Moab, y le pide al rey que por favor proteja a su familia y que se quede su padre y su madre con él, y dice, está bien, los resguarda, y ahí se quedan resguardados. Y aquí nos vamos más adelante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de la cueva de Adulam, David oró Salmos capítulo 142, con el cual nosotros ahorita empezamos la reunión de hoy. ¿Te acuerdas? Y él decía, bien interesante, ¿quieres ver las emociones y los pensamientos de David refugiado ahí en esa cueva? ¿Te gustaría leerlos otra vez, ya con este contexto de la historia? Vamos a Salmos capítulo 142, por favor. Salmos capítulo 142, son 7 versículos. Fíjate, imagínate a un David temblando, temeroso, refugiado ¿en dónde? En la cueva de Adulam, y está orando esto. Salmos capítulo 142, por favor. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, o sea, mi camino. En el camino en que andaba, me escondieron, ¿qué? Lazo. Fíjate, esto es bien interesante, porque David sabía que había dicho mentiras, y David sabía que estaba huyendo, pero David sabía que era un mentiroso y que había engañado. Y checa lo que dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, verso 4, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. El versículo 7 es la clave para la comprensión de las emociones de David y del Salmo. Saca mi alma, ¿de dónde? ¿Sabes a qué se refiere David aquí? Fíjate, angustiado, perseguido, temeroso. Ese David que había vencido al gigante, ¿tú sabes por qué le tienen miedo? ¿Por qué David? Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué David le tiene miedo a Saúl? Si él había vencido a gigantes. No sé si me explico, David venció al gigante. Era un simple pastorcito que había vencido a un gigante con una onda. ¿Por qué aquí está teniéndole temor a un rey que se llama Saúl? ¿Qué está pasando con David? Porque David se había contaminado con las alabanzas de las personas. Y sabes, el temor al hombre crece siempre cuando tú te pones abajo de una persona, inconsciente o conscientemente.
Hay personas que le tienen pavor a sus jefes en el trabajo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le pueden tener tanto miedo a un jefe y no a un gigante? Porque el corazón de esa persona que se somete a ese jefe ve tan enorme al jefe y con una capacidad tan enorme. ¿Por qué? Porque él, entre comillas, está por debajo. ¿De quién? De ese jefe. Pero sabes, esa majestad se la das tú en tu corazón. ¿Sí me explico? Esa majestad se la das tú a tu jefe. No él la tiene, él no la tiene. Él tiene autoridad, pero autoridad no significa majestad. ¿Sí me explico? Pero tú en tu corazón le das una majestad que solamente se debe a Dios y nada más a Él. David cayó en esa trampa, en la trampa de su corazón, en donde su majestad dejó de ser el Señor. ¿Y sabes quién empezó a ser? Saúl. Y ese corazón estaba dividido, y esta cruenta batalla en su interior se está llevando a cabo, y aquí lo podemos ver en las oraciones que él hace. Cuando David dice, saca mi alma de la cárcel, hermano, ¿sabes de qué está hablando? De su propio corazón. Saca mi alma de aquí, Señor, ya no aguanto. Una persona, hermanos, que cae en pecado, una persona mentirosa como David, está preso en su propia cárcel. Cárcel de arrogancia, cárcel de soberbia, cárcel de temores, hermanos y hermanas. ¿Te acuerdas el título de mi sermón? Es Consecuencias. David cometió pecado, y David llevó su pecado al engaño, a la mentira. David mintió, y la consecuencia ¿cuál fue? Dejando a David fuera de Adulam, se va rápido porque el profeta Gad le dice, vete a Judá, vete, refúgiate allá. Y ahí pasa una pausa y nos vamos a la otra parte de la historia, cuando Saúl va a Nob. Nob era una tierra de sacerdotes, hermanos, y llega con el sacerdote Ahimelech y le dice, tráiganme a Ahimelech, por favor. Hermanos, Saúl estaba en todo su derecho, él era el rey. No sé si me explico. Yo aquí veo a Saúl ejerciendo su reinado y simplemente le está diciendo a Ahimelech, ven, necesito hablar contigo. Y le dice a Ahimelech, el sacerdote, sí, dígame, mi señor, tú ayudaste a alguien que me quiere destruir. Se llama David. Y le dice a Ahimelech, espéreme, señor, ¿cómo? Yo lo ayudé, ¿por qué? Pues porque es de su más entera confianza. Y él me dijo que lo ayudara. Pero hubo una mentira que le agregó Doeg. ¿Te acuerdas? Doeg, que estaba ahí, que Dios estaba permitiendo que estuviera ahí. Doeg dijo, Ahimelech consultó a Dios por David. Eso no fue cierto. ¿Te acuerdas la historia? Eso no fue cierto. Ahimelech no consultó a Dios por David. Y esto es bien interesante, pero Doeg se lo agregó. Una mentira sobre la mentira. Y esto enfurece a Saúl y dice, ¿cómo es posible que tú todavía te atrevas a consultar a Dios porque en el nombre de David? No. ¿Qué pasa, hermanos? Esto fue una consecuencia garrafal, la mentira de David. Y como lo mencioné, el pecado tiene consecuencias. Pecado es pecado. Y las consecuencias van a llegar, hermano. Van a llegar. Por más oculto que esté tu pecado, dice la misma palabra. Jesús lo dice, no hay nada oculto que no se haya de manifestar a su tiempo. Pablo se lo dice a Timoteo, déjalos que sigan sus propios caminos. ¿Por qué? Porque saldrá a la luz su propia condición pecaminosa, brotará. Yo te empecé este sermón, ¿por qué? Fíjate, la matanza de los sacerdotes fue una consecuencia que David asumió, y la consecuencia de la mentira de David. Todo pecado tiene consecuencias, y como lo dije, para Dios pecado es pecado, pero las consecuencias son diferentes, mis hermanos. ¿Por qué? Quiero mencionar las diferencias en los pecados.
y es mi conclusión. Yo aquí ya cierro con el sermón, la narrativa histórica. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Leímos del versículo 6 hasta el versículo 23 cómo vino la matanza de ¿quién? De todos los sacerdotes, por la consecuencia del pecado de ¿quién? De David. El pecado trae consecuencias. Tú lo mencionaste ahorita. Y yo empecé de esta manera. ¿Crees que las consecuencias para un inconverso sean igual que para un converso o no? Las consecuencias para un inconverso, mira, te voy a ser honesto. Yo fui inconverso antes de ser converso, obviamente. Hermanos, yo pensaba que mi condición era normal, pero aún ahí yo sabía que lo que yo hacía estaba mal. Yo decía mentiras. ¿Tú crees que una persona inconversa no sabe lo que es una mentira? Claro que sí. ¿A poco no? Por supuesto que sabemos. Lo que es malo y lo sabemos. Por eso se esconden para hacer lo malo. No sé si me explico. Porque saben que es malo. Ahora bien, hay diferencias, no hay diferentes tipos de pecado para Dios, pero lo que sí hay son diferentes tipos de consecuencias para nosotros. Y las consecuencias en cada pecado son distintas, hermanos. Me gustaba cómo lo desarrolla el teólogo Francisco Lacueva. Y quiero empezar de la siguiente manera. Hay diferencias en las consecuencias de los pecados. Por ejemplo, el pecado original. ¿Cuál es? ¿Has escuchado hablar del pecado original? Es que el pecado que cometió Adán y es el resultado en el cual nosotros nos hemos nacido, crecido y nos vamos desarrollando. Ese es el pecado original. Y nos apunta siempre a ¿qué? A lo malo. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y nos encanta disfrazar lo malo con lo bueno. ¿A poco no? Eso es diabólico. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el jardín? Disfrazó la palabra santa que Dios le dio a Adán y Eva. La disfrazó, con sus artimañas. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace el diablo. Ay, hermano, pero es que yo no hago nada malo, mira, y le buscamos la tergiversación de la palabra para poderla moldar a nuestros criterios perniciosos y pecaminosos, ¿sí o no? Claro, le buscamos ahí. Por ejemplo, el pecado original, pecado personal. El pecado personal es donde interviene la voluntad de la persona. ¿Sí me explico? El pecado de ignorancia. Muy raras veces, salvo por insensatez, como la Biblia lo llama, o por algunas culturas. Por ejemplo, ¿tú has pecado por ignorancia alguna vez? ¿Mande? ¿Cómo? Pero ¿verdad que sabes adentro de ti, has pecado por ignorancia, pero sabes que hay algo como que no? Mira, por ejemplo, decía, hace años, evangelizando, ahí en Monterrey, se acerca conmigo un ateo, y empezamos a dialogar, ¿no? Y le digo, no, y que tú ya vienes con lo de la religión, que cristianos y etcétera, y empieza a decirme muchísimas cosas, y le digo, me dice, a ver, esos en una isla, allá en una isla desierta, ellos ni siquiera han escuchado de Dios y no saben. Ellos no dicen mentiras, ellos guardan la ley de Dios, ellos ni les interesa eso, ellos se comportan y a poco serán condenados. Y le dije, a ver, espera, ¿y la conciencia? Porque a lo mejor no se comerán entre ellos, porque no serán caníbales, ¿sí? Pero, ¿cómo hacen para no mentirse? Por ejemplo, ¿por qué saben que la mentira es mala? ¿Quién les dijo que la mentira era mala? Tal vez en ignorancia matarán y se comerán entre ellos porque son caníbales, pero no se dicen mentiras. Ah, caray, ¿por qué no se dicen mentiras? No sé si me explico. En ignorancia podrías hacer y cometer algún pecado, pero ya adulto. Te lo paso de niño, pero ya adulto, con un desarrollo de tu conciencia, muy raras veces. ¿Y sabes cómo le llama eso la Biblia? Cuando una persona se escuda y dice, es que no sabía. ¿Sabes cómo les dice? Insensatos. Cuando tú veas y leas la palabra insensato en la palabra del Señor, quiere decir que son personas que se han autoengañado, que dicen que no sabían que era pecado y que lo hicieron. ¿Sí me explico? Y es pecado de ignorancia, pero es pecado. Otro, malicia.
¿Sí o no? Aunque peques por ignorancia, ¿sí o no va a traer consecuencias? No es como que las consecuencias le digas, pero es que yo no sabía, como quiera vas a traer consecuencias. Malicia, aquellos en que se muestra mayor advertencia en la muerte y mayor perversión en la voluntad. Por malicia, por debilidad, por la poca energía de su voluntad sometida a Cristo. Otro, presunción, se ejecutan con toda premeditación y toda voluntad, como son los asesinos, ¿sí me explico? O las personas malvadas, que con su voluntad ellos actúan. Con comisión, que no hacen el mal, pecado de comisión, no sé si me explico. Yo no quiero hacer el mal y no hago el mal, pero no hago el bien, y ahí te lleva a otro pecado. ¿Cuál es? Omisión. No sé si me explico, sí, el pecado de omisión, no sé si me explico. Tanto peca el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le llama pecado de omisión, como el que dice, ay, no lo hago porque es pecado, pero no hago lo contrario. No sé si me explico. Al final del día, todos estos pecados traen consecuencias, ¿sí o no? Para Dios pecado es pecado, hermanos, y punto. Ahora bien, el pecado es diferente para un inconverso que para un converso. El caso de David. ¿David era creyente, sí o no? Por supuesto que era creyente. El pecado trajo consecuencias, por supuesto, porque él conocía quién era Dios. Él sabía quién era Jehová. Él había sido ungido por el profeta Samuel. Y él sabía quién era su Señor. Y sabes, las consecuencias fueron garrafales y catastróficas. Fue la muerte de de cientos de personas, junto con sus hijos, mujeres y niños. Una ciudad completa. A Dios no se le escapó de las manos eso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado era más cruento. ¿Sabes por qué? Cuando un cristiano comete pecado es peor que cuando un inconverso comete pecado. Te voy a decir por qué. Porque según la Biblia, el creyente, y no según la Biblia, también lo creo con toda mi alma, el creyente pasa a ser propiedad ¿de quién? De Dios. No sé si me explico. Imagínate. A ver, te la voy a poner así, facilita. Los que somos padres, si, no sé, ¿a quién pongo de ejemplo? Si pasa un señor y, no sé, comete, ¿qué te gustaría aquí afuera? Algo, un pecado que se conozca, ¿cómo? Órale pues, matar. Si pasa un señor y mata a una persona aquí y tú la ves, me voy a ir a lo drástico, ¿te dolería igual que si fuera tu hijo? Otra. Supongamos, pasa un señor y mata a una persona aquí afuera y no lo ves, pero resulta que ese señor que fue el asesino fue tu hijo. ¿Te dolería ver a tu hijo que mató a alguien? ¿Te dolería igual que la persona que mató a esa persona que no lo conocías? ¿Mande? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no era tu hijo. No sé si me explico. No tenía nada que ver contigo. ¿Verdad que te duele más el pecado de tu familia? ¿El pecado de tus cercanos? ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Y cuando nosotros deliberadamente cometemos pecados, ¿sabes qué ocurre, mis hermanos? Dios se duele. Y sabes, el pecado tiene que tener consecuencias. ¿Por qué? Porque tú ya no te perteneces y tú te debes al Señor. Primera de Juan lo dice. Aquel que dice que conoce a Dios y comete pecado, el tal no conoce a Dios. ¿A qué se refiere Juan ahí? Aquel que deliberadamente comete una atrocidad y no hay arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento es importantísimo para un cristiano. Algunas personas me dicen, es que hermano, ¿tú cómo dices que alguien entra a la membresía o no? No es que yo no lo digo. Es que si tú sigues viviendo en una vida pecaminosa sin arrepentirte, no siendo perfecto, sino sin arrepentirte de tu vida pecaminosa, hermano, no has dado fruto de arrepentimiento.
yo me doy cuenta que no has nacido de nuevo porque no te has arrepentido. No sé si me explico. Porque una persona que ha nacido de nuevo se arrepiente de su antigua naturaleza. ¿Sí queda claro? Y se da cuenta una persona. Si tú eres creyente, te das cuenta que eres cristiano porque tu vida es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque te has arrepentido. Esa es la clave. Y ya no mora, porque ya no te debes a ti. El pecado trae más consecuencias cuando proviene de un cristiano a cuando viene de un no cristiano. Porque el cristiano conoce quién es su Señor. Número uno, porque el cristiano, cuando nosotros cometemos pecado deliberadamente, estamos manchando el nombre por quien el nombre que tenemos nosotros. No sé si me explico. Yo quiero batallar con mi pecado porque no quiero manchar el nombre de mi Señor. Y ese es un pensamiento que debemos de tener todos los creyentes. El nombre de Cristo está en nosotros, hermanos. No sé si me explico. Y somos embajadores, testigos de Él ante un mundo caído. ¿Sí queda claro eso? Primera de Juan, lee la carta, lo dice y habla mucho de esto. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, dice por ejemplo Juan. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que pueda decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano a quien ve? No sé si me explico. Eso no puede ser así. Hermanos, el creyente ha recibido gracia. Ha recibido gracia. El creyente es partícipe de la naturaleza divina, porque somos miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Sabes, hermano, porque hay muchos cristianos que están, yo decía, ¿qué consecuencias trae el pecado en un creyente? Te voy a decir cuáles son las consecuencias. Número uno, falta de gozo. ¿Has jugado? Número dos, no ves la gloria de Cristo. No la alcanzas a ver. ¿Has jugado alguna vez a un juego que se llama ponle la cola al burro? ¿Alguna vez? Que te ponen, ¿qué es lo que te ponen? Una venda en los ojos y tienes que ponerle ¿qué? La cola, ¿a quién? Al burro. Ok, ¿es fácil? Y luego si te dan vueltas, luego para acá, y luego para allá, y luego para acá, y luego para allá, y luego te apuntan, bien maliciosa la persona y te apunta para otro lado. Es complicado, ¿verdad? ¿O no? El pecado en el cristiano hace eso con Cristo. ¿Sabes qué hace? Te pone una venda. No te deja ver la gloria del Señor. Y andas así. ¿Sí me explico? La Biblia le llama estupor. Y eso es lo que pasa con un cristiano cuando comete pecado deliberadamente. Por eso falta de gozo en tu corazón. Por eso hay desánimo en el alma del cristiano. ¿Por qué? Porque no contemplas la belleza del Cordero. ¿Por qué? Porque estás pecando deliberadamente, ya sea cualquier pecadillo. Vas a decir, ay, pero es que es un pecadillo chiquitito. No, es que no es un pecadito chiquitito. No has entendido que el pecado costó la sangre de Cristo. Cualquier pecado, pequeñito o grandotote, según tu concepción. Para Dios, pecado es pecado. Y ese pecadito o ese pecadote costó la sangre de Cristo. ¿Te fijas cómo para Dios no es cualquier cosa el pecado? El pecado no es cualquier cosa para el Señor. Y si tú eres creyente, hermano, si tú eres cristiana, hermana, te pido que te arrepientas con todo mi corazón, porque el pecado trae graves consecuencias para tu alma. No te imaginas cuántas. Tal vez no perderás tu salvación si eres verdadero cristiano y si has nacido de nuevo, pero lo que sí es que la gloria de Cristo estará velada hasta que te arrepientas. Y si tú no eres creyente, arrepiéntete, que el Señor, si es su misericordia, te da vida. Pero si tú estás escuchando este mensaje hoy, yo te invito que si eres creyente, has nacido de nuevo, crees verdaderamente que has nacido de nuevo, arrepiéntete, porque el pecado trae consecuencias y graves. No juegues con ello, no juegues con ello. El pecado es, en el cristiano, es como
el sapo en una cacerola con agua. ¿Tú sabías que el sapo tiene la característica, o las ranas tienen la característica de cambiar de temperatura conforme a la temperatura del medio ambiente? Si tú pones una rana o un sapo en una cacerola, no voy a hacer el experimento porque a lo mejor va a ser horrible en casa y aparte es cruel. Si tú pones un sapo en una cacerola con agua y le prendes abajo, el sapo empieza a aclimatarse, o la rana empieza a aclimatarse con el agua. ¿Qué crees que va a pasar? El agua va a hervir, ¿y qué va a suceder con esa rana? Se va a morir, se va a hervir. El pecado es eso, hace eso. Te empieza a poner una venda aquí, creyendo que estás en lo correcto, hasta que te va a producir una consecuencia grave. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento tiene una característica: que no lo vuelves a hacer. ¿Sí me explico? Hay un cambio de dirección, no es un remordimiento. El remordimiento puede decir, ay, me siento muy mal, y llorarlo, pero no hay cambio, no hay cambio, y sigues cayendo donde mismo. El arrepentimiento, ¿qué es? Ya no quiero más, y viene una batalla cruenta en el alma del cristiano. Hermano, yo batallo mucho con esto, no puedo. Muy bien, hay herramientas que el Señor nos ha dejado: la palabra del Señor, escuchar su palabra, leer su palabra, orar constantemente. Otra, la iglesia. Otra, la confesión. La confesión, que es, Santiago lo menciona: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Confiesen sus faltas los unos con los otros. Cuando el pecado es confesado, ¿sabes qué pasa? Pierde fuerza, porque sale a la luz. Lo sacas a la luz. Si sacan un tumor cancerígeno de una persona, ¿sigue teniendo el mismo poder y la misma fuerza adentro de la persona? ¿Mande? ¿Por qué? Porque ya está fuera. Es lo mismo con el pecado. Cuando el pecado se expone, sale, deja de tener fuerza en el corazón del ser humano, del cristiano sobre todo. Se expone. ¿Sí me explico? Y ahí es donde viene cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en el cristiano. No, pero ya oré a Dios y me confesé. No, confesaos los unos a los otros. No sé si me explico. ¿Por qué? Eso lo dice Santiago. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando dos le hacemos frente, ¿sabes? La batalla se convierte y se vence mucho más fácil, ¿no? Así es que, hermanos, como David, termino este sermón el día de hoy. Familia, oremos al Señor que nos libre de nuestra cárcel. Ya lo hizo, ya te sacó, pero me refiero a ese pecado recurrente. Que salga, salte de ahí. Ora al Señor que te saque de ahí, porque el Señor es bueno y en Él hay misericordia, gracia, amor, hay perdón. Amén. Cuidado con las consecuencias, hermanos. No lo digo yo, ya lo vimos. Mataron a muchísimas personas. La consecuencia del pecado de David. David, lo único que le quedó es a enfrentar las consecuencias, tomar consigo a quién, pues a Abiatar, el hijo de Ahimelech, y le dijo: yo me voy a hacer cargo de ti, esto es por mi culpa. David batalló mucho con este pecado. ¿Te acuerdas en el segundo libro de Samuel? Y lo mencioné, cuando fue con Betsabé y que se metió con la esposa de Urías. ¿Te acuerdas de esa escena? Urías era uno de los mejores amigos de David, es más, era de sus guerreros, y David lo engañó y se metió con su esposa. Cuando dice que estuvo en el terrado y que estaba viendo, mira, si Urías era uno de los mejores amigos de David y David era de los mejores amigos de Urías, ¿tú crees que David no sabía dónde estaba la casa de Urías? ¿Tú crees que David no conocía a la esposa de Urías? Claro que sí, ya la había visto. Con engaño, engañó también a Betsabé. David batallaba con ese pecado de mentiras, de mentira, de engaño, porque tenía miedo a la gente. Así es que, hermanos,
ten cuidado, tengamos cuidado, no ocultemos nuestros pecados, confesemos en la cruz de Cristo y ayudémonos con las herramientas que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy te queremos agradecer muchísimo tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Hoy te agradecemos bastante, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Con cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, hemos podido ver tu gracia, tu misericordia y tu amor. Hoy queremos suplicarte que por favor hagas tú la obra en esta noche, que nos permitas contemplar la belleza de tu gloria. Y yo te quiero pedir que si hay uno de los que estamos aquí que tiene una condición pecaminosa, recurrente, no un pecado en el cual se caiga de repente, no me refiero a eso, sino que tenga una vida escondida de pecado, un pecado recurrente en el cual no esté confesado y siga cayendo, te pedimos que tú lo saques a la luz, mi Señor. Rogamos, Padre y Espíritu Santo, que tú hagas la obra en esta noche. Señor, yo te pido, Padre, y oraba contigo, y hablaba contigo hace rato, que por favor redargullas en el corazón de nuestros hermanos los pecados, que veamos al pecado como lo que es, algo desastroso para nuestra alma y para el mundo. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Muchísimas gracias, Papito hermoso, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Estamos en tus manos, llévate toda la gloria y toda la adoración, pues solo tú lo mereces. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a concluir con el estudio del día de hoy y también voy a orar para despedir y las ofrendas. Si alguien trae alguna ofrenda, la puede dejar en la cajita que está en la entrada. Señor, el día de hoy te agradecemos muchísimo tu fidelidad y gracias por tu palabra. Hoy queremos pedirte que por favor nos guardes en nuestra salida de este recinto, que protejas nuestro caminar, que nos libres de la maldad, que bendigas las ofrendas, que nos permitas, mi Señor, administrarlas de una manera adecuada para que podamos continuar con el extendimiento de tu reino. Te pedimos, Papito hermoso, que hagas tú la obra, Dios grande de Israel, en nuestras finanzas, en la administración de las mismas y que nos ayudes. Gracias te damos por este tiempo, muchísimas gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Hoy estamos en tus manos, te pedimos por favor que tú seas con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Que tu mano poderosa sea extendida sobre nosotros para que por favor nos permitas contemplar y predicarte a ti en lo que resta de la semana. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. El domingo tendremos la fiesta del Ágape navideño a las 12 del mediodía. Aquí nos vemos primeramente Dios. ¿Sale? Como es costumbre, te pedimos por favor que lo que vayas a comer en casa traigas un poco más para compartir los unos con los otros, ¿sí? Y las personas solteras, los que puedan traer un refresco, por favor, y todos, o botana, y todos los demás traeremos comida. ¿Hecho? Bien, que la gracia del Señor sea contigo, gracia y paz.